Uno, dos, tres. Bienvenidos al podcast El dinero no viene con instrucciones. Mi nombre es Ricardo Chavero, soy director general de Network Consulting. Llevo más de 10 años invirtiendo en el mercado de valores y me encanta aprender sobre cómo cuidar el dinero. Y yo soy Brenda Gómez, soy asesora financiera. He ayudado a más de 1,000 personas a mejorar y sanar sus finanzas. También disfruto mucho de aprender sobre el dinero. Síganos en nuestras redes sociales, Network MX, o búscanos en Google como asesorfinanciero.com.mx. Hola, gracias por escucharnos en este nuevo episodio de El dinero no viene con instrucciones. Ricardo Chavero y Brenda Gómez les damos la bienvenida. El tema de hoy es la inflación en Estados Unidos. Y tenemos como invitado a Humberto Calzada para que nos comparta de sus conocimientos al respecto. Humberto Calzada Díaz es economista en jefe de Rankia Latam, participa con opinión financiera en diferentes medios de comunicación y es egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México. Humberto, agradecemos que aceptaras nuestra invitación para hablar de este tema. No, gracias a ustedes, siempre un placer estar platicando en este maravilloso post, que la verdad que siempre con temas muy interesantes. Y de verdad es un placer poder compartir un poco del conocimiento que tenemos respecto a mercados financieros y economía. Muchas gracias, mi estimado Humberto. Como siempre, es un gusto tenerte por acá en El dinero no viene con instrucciones. Fíjate que un tema que ha estado mucho ahorita en boca de inversionistas y muchos clientes se han acercado con nosotros y por eso quisimos invitarte, Humberto, es el famoso tema de la inflación en los Estados Unidos, ¿no? ¿Qué significa? ¿Qué es? ¿Por qué debería de ser tan importante o no? Vamos a platicar para los mercados, tanto de corto, mediano y largo plazo. Y me gustaría irme un pasito atrás, empezar con muchos de nuestros escuchas seguramente ya ubican el término, pero otros posiblemente no. Y aprovechando que tenemos un economista en casa, mi estimado Humberto, ¿qué significa la inflación? Una vez una clienta me decía, oye Ricardo, ¿pero la inflación es real o es nada más imaginaria? Le decía, no, bueno, es muy real, pero ¿qué es este fenómeno? ¿Cómo lo podemos ver? Bueno, la inflación en términos muy generales para que lo entienda la audiencia es el alza generalizada de precios y es muy sencillo. Por ejemplo, para que lo entienda el auditorio, si una Coca-Cola me cuesta hoy 10 pesos y mañana me cuesta 12, eso es inflación. Es el aumento generalizado de precios y eso cómo me va a repercutir, cómo le repercute al ciudadano de a pie en la pérdida del poder adquisitivo. Por ejemplo, si yo gano 100 pesos y la Coca-Cola me costaba 10 y sube a 12, bueno, me alcanzaba para 10 cocas. Ahora, si sube a 12, ya no me va a alcanzar para 10 cocas, me va a alcanzar para 9, 8. Entonces, eso en general es la inflación y el hecho de que se dé inflación en la economía obviamente nos va a afectar a los ciudadanos de a pie porque perdemos poder adquisitivo, nos va a alcanzar para menos. Y en el caso de las empresas también, por ejemplo, si nosotros tenemos empresas y compramos insumos y sube de precio, también nos va a afectar en nuestros márgenes de ganancia. ¿Y qué tendríamos que hacer si nos suben los precios y pasa? Por ejemplo, yo soy economista, analizo los números que nos dan los distintos sitios de información, pero ya de a pie, y te lo digo porque recién acompañé al mercado a mi mamá hace poco, y yo veía que con la carne, oye, es que ya subió, pero la carne, el kilo estaba hace un mes en 100 pesos, ahorita está en 120. Y ya cuando trasladamos a la realidad, nos damos cuenta que sí afecta y repercute en la vida de las personas. Y básicamente, Ricardo, esa es la inflación, la subida de precios que va a afectar mi poder adquisitivo. Voy a tener menos dinero para gastar. Correcto, muchas gracias Humberto. Oye Humberto, y una pregunta que a lo mejor alguien podría hacerse, bueno, pues sí, ya entendí que cuando tenía cierta edad, con cierta cantidad, pues me alcanzaba para más cosas y hoy me alcanza para menos. Creo la pregunta sería, bueno, pero ¿por qué ocurre esa inflación en la coca? ¿Por qué ocurre esa inflación en la carne? ¿Qué es, digamos, lo que está detrás de este mecanismo que muchas veces no se ve? Siempre le decimos nosotros a nuestros clientes,
si cada año el banco te quitara la inflación, entonces te pondrías las pilas, ¿no? El tema es que no necesariamente se ve, al menos en tu estado de cuenta, ¿no? Sino se siente en el bolsillo, justamente como tú dices, cuando te alcanza para comprar menos cosas. Pero la pregunta sería, bueno, ¿pero por qué se da la inflación, no? ¿Por qué de pronto subió esa carne en el mercado? ¿Por qué de pronto no nos alcanza para comprar las mismas cocas? ¿Qué es, digamos, lo que, sin meternos muy teóricamente, Humberto, pero qué es lo que está detrás? Por qué hay esa alza generalizada en los precios? Pues hay muchos factores que llevan a una inflación. Mira, de inicio uno puede ser escasez en el producto. Por ejemplo, Correcto. los productos agrícolas. Sabemos que los productos agrícolas, por ejemplo, el aguacate, la manzana, hay periodos de sequía. Y cuando en las tierras donde se produce eso, hay veces que no llueve y no hay producción, no se da el producto. Entonces, cuando hay escasez, tienden a aumentar los precios porque no hay producto. Entonces, la gente demanda, pero no lo hay. Y si lo hay, está caro. Otro factor que influye también es la oferta monetaria. ¿Qué quiere decir? Que haya más dinero en circulación. ¿Y qué provoca la inflación? Pues bajas tasas ¿qué provoca estos factores de aumentar la oferta monetaria? Las mismas crisis económicas, disminución en las tasas de interés. Y para entrar en contexto, ¿qué es la tasa de interés? Es el precio del dinero. Esa es la tasa de interés, el precio del dinero. Correcto. Todos sabemos que la política monetaria, el encargado en cualquier parte del mundo es el Banco Central. El Banco Central tiene como herramienta subir o aumentar el precio del dinero, la tasa de interés. Y vámonos un poquito a aterrizar ya la realidad. ¿Qué pasó el año pasado? Pues hubo un suceso histórico que nunca se había dado, que se cerrara la economía. Se paralizó totalmente la economía. Obviamente esto tuvo severas afectaciones en todo el mundo. Entonces, los ciclos económicos son fluctuaciones en la economía, son ciclos que tienen que cumplir la economía de un país y se componen de una fase de auge donde la economía ya está, digamos, trabajando al 100%, hay producción, hay empleo. Después vienen periodos de desaceleración, donde comienza a disminuir el ritmo de la actividad económica. Después ya entramos, después de la desaceleración, ya a la fase recesiva, donde hay menos producción, pérdida de empleos. Luego nuevamente la fase de recuperación. Pero nosotros iniciamos el año pasado con desaceleración a principios de año, en febrero, marzo, cuando empezaba la pandemia, y luego entramos un periodo recesivo en todo el mundo. Entonces, todos los bancos centrales utilizaron la herramienta de bajar las tasas de interés para que el dinero fuera más barato. El dinero fuera más barato y la gente tuviera acceso a los créditos y pudiera reactivar la economía. ¿Qué pasa cuando el dinero es barato? Como empresario, tengo un mejor incentivo para invertir. Voy a invertir porque el dinero me cuesta es barato. Como inversionista, si yo tengo un bono gubernamental de cualquier país, llámese por ejemplo un CETE en México, si me estaba pagando el 7% y ahora me paga el 4% y la inflación está en el 6%, ¿qué prefiero? ¿Gastarme mi dinero o invertirlo en otros mercados? O invertir en otra cosa, ¿no? Claro. Exacto, porque si lo tengo en CETES, estoy perdiendo poder adquisitivo. Entonces, eso hace que el dinero que hay en circulación circule de una manera más rápida y comience cuando la gente tiene más dinero, comienza a gastar más. Entonces, ¿qué pasa cuando las empresas ven que hay mucha demanda de un producto? Comienza a subir. Es una ley básica en economía. A mayor demanda, correcto, aumentan los precios. Pero ¿qué pasó? Y ya vamos a trasladarlo a lo que pasa en Estados Unidos. Bueno, después de este fenómeno donde todos los bancos en el mundo, bueno, que en el caso de Europa es punto y aparte porque lo hicieron en el 2008 y no han podido recuperarse. Llevamos prácticamente más de una década estancados en tasa cero en Europa, ¿no? Ahí sí es un caso particular, pero en Estados Unidos veníamos... Pasó algo muy particular, Richard, Brenda. La tasa de interés se comenzó a bajar en 2019 cuando no era necesario. Eso
lo he dicho en algunos artículos de análisis que hemos realizado para Rankia, para algunos medios, que fue un error por parte de la Reserva Federal, por presión de Donald Trump, obviamente, aunque el banco centrales sean autónomos, presionó para bajar las tasas de interés y su postura del país poderoso, de América para los americanos, de fortalecer y somos los mejores. Bueno, bajaron las tasas de interés, pero la economía no creció como se esperaba. ¿Qué pasó? Y ahí vamos, hubo una inflación, pero ¿dónde fue la inflación? En los mercados financieros. Comenzaron a subir fuertemente la bolsa, pero la economía no, la economía ya estaba estancada. Entonces, todo ese dinero, todo ese flujo de dinero que tendría que haber sido para la inversión productiva, porque también hubo una reforma fiscal, eso también influye, no lo habíamos tocado, pero el fisco en cualquier país, en el caso de Estados Unidos es el Tesoro, en México la Secretaría de Hacienda, se encarga de distribuir todos los ingresos que pagamos nosotros, tú, Richard, Brenda, yo, por impuestos. Entonces ya sea lo designan para educación, lo designan para distintos proyectos, pero también bajaron la tasa de impuestos. Si bajaron la tasa de impuestos fue con la finalidad de que las personas tuvieran más dinero para gastar y tuvieran incentivos para invertir en capital de trabajo, en distintos proyectos. Pero todo se fue al mercado financiero y la economía no creció. Fíjate que hay 3 puntos bien interesantes que estás mencionando, Humberto. Por un lado tenemos, por supuesto, la política monetaria, que ya hablaste muy bien en qué consiste, y ahorita entraremos un poquito más qué es el quantitative easing y demás. Por otro lado, tema de política fiscal, y por otro lado un punto bien relevante, Humberto, que creo se ha visto mucho en las noticias, pero no todos han hecho énfasis. La inflación, si no se ve reflejada en el dinero, en el cash, se puede ver reflejada en el mercado de valores, y creo ese es un punto que muchos han obviado y otros no necesariamente han estado hablando. Oye, es que esa inflación se puede ver reflejada también en el mercado de valores, dado que si las tasas están tan bajas, ¿no? Pues uno necesariamente va a empujar a los inversionistas a que ese dinero esté en el mercado de valores. Luego entonces la inflación se puede ver reflejada en el mercado de valores, ¿no? Y creo es un punto que no se ha hablado tanto, pero muchas veces dicen, sí, es que creció un 80 y tantos % de mayo a mayo el mercado de valores. Sí, pero espérate, estás hablando de que de entrada pues tuvo una caída bien importante antes de que digas de un año a un año, ¿no? Y 2, esa inflación se está viendo reflejada en el mercado de valores, que a mí se me hace importantísimo. No es tan intuitivo, ¿no? Decir como, oye, la inflación se ve reflejada en el mercado de valores, porque como tú bien dices, pues usualmente se ve en los bienes de consumo, ¿no? Pero también estamos viendo que esa inflación se puede ver reflejada en las inversiones, en este caso en el mercado de valores, ¿no? Quiero aquí tratar un siguiente punto, Humberto. Como sabemos, los bancos centrales del mundo pues son justamente los que tienen ahí la máquina para imprimir dinero, que yo sé que es una analogía porque ya casi todo es digital, pero la pregunta posiblemente sería, oye, Ricardo, ¿por qué no podemos seguir imprimiendo dinero si somos los Estados Unidos y con eso solucionamos el problema de la inflación? ¿O no funciona así? ¿Qué es lo que sucede, Humberto? Esa es una pregunta que se hace mucho la gente, y es por lo mismo. El tema central de esta entrevista es la inflación. ¿Por qué no se puede imprimir más dinero? Porque suben los precios. Y al final sigue siendo lo mismo, ¿no? Si yo gano el triple, voy a gastar más y voy a demandar más producto. Y las empresas me van a subirlos. Y seguimos en esa misma círculo vicioso. O sea, no sirve de nada porque creas escenarios inflacionarios. Y esto me sorprende, Richard, Brenda, que he visto a algunos colegas analistas, incluso en Estados Unidos, que sorprendente el dato de inflación. No es sorprendente por la cantidad de estímulos fiscales y monetarios que se dieron el año pasado. Esa era muy obvio, como dices, era de esperarse. ¿Sabes qué, Humberto? Creo aquí hay algunos, ¿no? que son partidarios de la famosa
nueva teoría del dinero, la famosa Modern Monetary Theory, en donde dicen, bueno, a ver, es que espérate, no es lo mismo que hablemos de un caso, por ejemplo, como Venezuela, que obviamente es una desgracia, por supuesto, el tema de la hiperinflación, Argentina, etcétera, pero muchas veces el argumento que dicen, y obviamente es un argumento que creo es válido hasta cierto punto, es, sí, pero es que espérate, los Estados Unidos, la deuda que emiten, la están emitiendo en su propia moneda. Entonces es como si estamos jugando Monopoly, pero yo estoy jugando a ser el banco y además estoy jugando en el Monopoly, ¿verdad? Yo estoy emitiendo mucha deuda, pero gran parte de la deuda que tiene el mundo, ¿qué creen? Que está en mi moneda. Entonces muchas veces dicen, bueno, si es que justamente el hecho de que tengamos esa posibilidad nos permite, ¿no? Emitir más dinero, nos permite ampliar un poquito la liga. Claramente, y creo que aquí es el punto toral, bueno, pero ¿qué tanto más, ¿no? ¿Qué tanto más es eso que podrías haber aprovechado y que ahora lo estás viendo, pues justamente en inflación, ¿no? ¿Qué opinas de este punto, mi estimado Humberto? Mira, como dices, todo tiene su límite y pues históricamente la Reserva Federal siempre ha tenido errores. Digo, hay que ser muy objetivos, ¿no? Y al final, ¿qué pasó? E influyen factores políticos, ¿no? Porque si bien sabemos, como lo mencioné hace rato, que es autónomo, hubo una presión muy fuerte por parte de Donald Trump para que se bajaran las tasas el año pasado. Obviamente se siguen cometiendo esos errores y como tú lo dices, Richard, es juez y parte la Reserva Federal. Es correcto. Que crea los problemas y las soluciones. Ahora, no sé si han leído que dicen es transitoria la inflación. Y sí puede ser transitoria. ¿Por qué? Porque podríamos ver un mensaje entre líneas en lo que está diciendo la FED. Y es que sí, si se me dispara la inflación, yo mismo bajo la tasa de interés. Listo. No. Se termina esto. O sea, al final estamos en un círculo vicioso que va a ser así. Imprimo dinero, después recorto tasas, cuando venga otra vez la tempestad, vuelvo a imprimir dinero. A lo mejor el tema es que alguien diría, oye Humberto, pero ahorita ya están en 0 y 0.25, ¿nos podríamos ir a un escenario como ha sucedido en Europa ya desde hace unos años, si bien lo mencionabas hace rato, que tengamos tasas negativas? ¿Crees que pudiera darse ese caso? Yo lo veo complicado. Nos vamos a mantener. ¿Cuál es nuestro escenario? Ya lo estarían descontando los operadores porque vemos un repunte en el rendimiento de los bonos del Tesoro. Y explicar un poquito el contexto. ¿Qué son los bonos del Tesoro? Pues es la deuda estadounidense. El dinero, son los títulos con los que se garantiza o que garantizan el dinero que está prestando Estados Unidos. ¿Cómo nos podríamos anticipar? ¿Cómo podríamos anticipar de que viene una subida de tasas ya? Por el rendimiento del bono del Tesoro. El bono del Tesoro también me está reflejando que hay el inversionista ve una recuperación económica. ¿Por qué? Porque al final ya está invirtiendo en estos papeles a 10 años, un bono del Tesoro de 10 años está en 1.64 en este momento, después de 0.25 que tocó piso. Correcto. Eso nos está indicando que hay una perspectiva de una mejora económica y que posiblemente, y es lo más seguro, que suba la tasa por dos razones. La inflación y la mejora económica. La herramienta que utiliza los bancos centrales es la subida o bajada de tasas para frenar la inflación porque es una señal de que hay recuperación económica, eso entre comillas, porque, sigo insistiendo, esta recuperación que se dio a Estados Unidos, este rebote impresionante, era lógico y era normal porque venimos de una base cero, de una base pobre, se cerró la economía, los indicadores se deprimieron y de repente abres la llave, reactiva la economía, obviamente que el impulso iba a ser fuerte, pero a esto le sumamos la cantidad de estímulos fiscales y monetarios que se dieron. Entonces, algunos colegas lo mencionan, yo también soy de ellos, que la economía se recuperó a base de esteroides. Este crecimiento fue a base de esteroides. ¿Cuál va a ser la clave? Que se sostenga.
Y obvio, Correcto. volvemos al tema mercado de valores, donde también hay inflación. El mercado de valores se está anticipando que viene un auge, un boom económico. Esto lo estarían interpretando como un boom económico. No, no es recuperación. Esto no es un boom económico, no es una expansión, solamente recuperación. Ya en este límite que prácticamente estamos a nivel prepandémico, vamos a ver cómo reacciona para adelante con un escenario donde hay una inflación, donde hay riesgo inflacionario, donde ya estamos en el 4.2 anual, donde hay exceso de liquidez y donde siguen habiendo sectores comprimidos en la economía. Ayer el índice de manufactura de la Fed de Filadelfia cayó a niveles de 31 puntos, de 50 a 31. ¿Qué significa eso, Brenda, Richard? Que el sector productivo de Estados Unidos no está creciendo. Fíjate que ese es un punto muy, muy importante, Humberto. O sea, si bien para los que nos escuchan hay que tomar en cuenta ciertos factores. Oye, la inflación siempre es mala, no necesariamente, ¿no? Siempre y cuando esté controlada y dependerá el tipo de país, ¿no? ¿Cuántos puntos base o qué porcentaje es el que tenemos que tomar en cuenta, ¿no? Pero como tú bien dices, Humberto, oye, a ver, ahorita tenemos este bache económico, este tema de pandemia. Bueno, pues le estamos inyectando estos esteroides a través de quantitative easing o invertir dinero a la economía y además modificando tasas, pero, y qué bueno que trajiste ese tema, oye sí, pero lo que hace que las economías sigan creciendo y puedan ser sostenibles en el largo plazo, bien lo mencionas, es la productividad, ¿no? De nada sirve ese inyectar, ¿no? Ese meter dinero si en el largo plazo no hay una productividad. Sabemos, ¿no? Por la historia económica que eso es una receta para el fracaso, ¿no? Y la pregunta aquí sería justamente en Estados Unidos, oye, ya sabemos que tenemos inflación y a lo mejor para inversionistas de corto plazo, bueno, pues ahí podríamos pensar si es bueno o malo. Creo que la pregunta fundamental, Humberto, sería, oye, a ver, hay inflación, ok, ya entendimos por qué, ok, pero si vemos que la productividad no necesariamente está creciendo, ¿qué podría significar ese escenario? Mira, es una economía, la estadounidense, que el 70% es consumo. Si bien es un menor porcentaje la inversión productiva, sí es importante y estamos entrando ahora en un periodo bastante curioso donde he leído notas de medios estadounidenses y los indicadores nos dicen que los estadounidenses, después de este fuerte estímulo, después de estas ayudas, primera, su ingreso depende 30% ya de la ayuda, del estímulo del gobierno. Y segunda, el estadounidense ya no quiere trabajar. Y además porque gana más con el estímulo que lo que está ofreciendo el sueldo, ¿no? Es impresionante, está fomentando el ocio y estas ayudas, tanto monetarias como fiscales, no son eternas. Como tú dices, tiene un límite, hay parámetros. En el caso fiscal, ya la deuda fiscal de los Estados Unidos respecto al Producto Interno Bruto, pues ya supera. Más del 100%, sí. Exacto. Entonces, ya a las agencias calificadoras, que son las que miden la capacidad de pago de un país o de una empresa, están dando desde el año pasado advertencias a los Estados Unidos. A ver, si no le bajas ahí a la deuda, te puedes comenzar a meter en problemas conmigo. Te puedo comentar advertencias de bajarte la calificación. Y si viéramos en un futuro una rebaja en la calificación crediticia de los Estados Unidos, puede arder Troya. Además de que sería algo histórico, ¿no? Claro, yo creo que va a haber un equilibrio. Janet Yellen, que es la secretaria del Tesoro, ya está comenzando a dar advertencias de que puede venir aumento de impuestos. De hecho, ya hubo una propuesta de Joe Biden para aumentar impuestos. Y yo, desde mi perspectiva, creo que sí, Jerome Powell yo creo que cuando salga Jerome Powell, el nuevo presidente de la Fed va a ser más cauto y vamos a comenzar a reducir la hoja de balance de la Reserva Federal y podríamos ver una política monetaria más restrictiva, más una política monetaria más rígida en el endurecimiento y comenzar a ver movimientos en las tasas de interés.
Esto definitivamente va a tener un freno tanto para la economía como para los mercados financieros, que como lo habíamos platicado hace unos minutos, este aumento es por el exceso, la cantidad de dinero. Y hay cifras donde hubo récords de cuentas abiertas en Robinhood, en Ameritrade, en Interactive Brokers, donde abrían cuentas con el cheque de estímulos. Un joven de veintitantos años, no tengo nada que hacer en mi casa, me pongo a especular en la bolsa y comienza esta inflación en los mercados. Y mencionarte el caso muy particular de una empresa de sándwich en Estados Unidos, una tienda literal que tiene 2 empleados, el CEO, su socia, que factura $19,000 al año y tiene un valor en el mercado de la bolsa de $100 millones. Una empresa que opera con pérdidas, para que nos demos cuenta de la irracionalidad y de lo que puede provocar el exceso de liquidez y la exuberancia irracional en los mercados. Se les fue de control, y no solamente eso, fue temas como el Bitcoin, distintas criptomonedas que comenzamos a ver movimientos abruptos. Entonces, esto provocó esta inflación que, como lo mencionamos, en los mercados financieros, y sí nos está metiendo en un problema. Entonces, definitivamente tiene que haber un freno. Vamos a ver cómo reacciona, pero desde nuestra perspectiva sí va a actuar en un futuro de manera más moderada la política monetaria, y yo creo que sí vamos a ver reducción en estos estímulos. Porque esto históricamente se ha demostrado que el regalar dinero no te produce crecimiento económico, o no es significativo, porque como lo mencionaste, Ricardo, pues ese dinero no se ocupó, las empresas recompraron sus acciones y de alguna manera justificaron los niveles actuales, o quieren justificar, pero desde el punto de vista no hay inversión productiva, no le están apostando al CAPEX. De hecho, la encuesta de confianza del empresario de los pequeños, los pymes estadounidenses, sigue cayendo, sigue en niveles bajos, en niveles de marzo del año pasado. O sea, los pequeños inversionistas no están invirtiendo en capital de trabajo, porque no hay confianza hacia el futuro. Y la economía las pymes sostienen al 70% del empleo en Estados Unidos. Eso es preocupante, y al menos como lo habíamos dicho, Richard, en algunas pláticas que tuvimos, el mercado de valores es un mecanismo de financiamiento para la economía, y también los índices bursátiles son un indicador adelantado de la economía. Sin embargo, ahora están en sentido contrario, están en caminos opuestos. A pesar de que sí hubo esta recuperación, creemos que todavía hay debilidad en la economía estadounidense y falta mucho. Entonces se vienen cosas muy interesantes. Se puede frenar la inflación si la Fed sube las tasas de interés, pero si no la sube, podríamos ver un escenario ya preocupante, y ya estamos en 4.2. Entonces, vamos a ver cómo actúa. Todo va a depender también del actuar de la política económica. Humberto, ¿y considerarías que este es un buen momento para invertir en Estados Unidos, o qué pasa en este tema? Siempre es buen momento. Hay instrumentos. Mira, la finalidad de un inversionista debe de ser buscar valor en las inversiones. Siempre hay buen momento, hay sectores defensivos, y si nosotros hacemos, en el caso de acciones, hacemos un análisis donde encontremos a empresas que puedan generar valor en el largo plazo, yo creo que eso siempre va a haber oportunidad. Entonces, por ese lado, sí, hay que acercarnos a un experto y hacer un análisis profundo de activos o de instrumentos que me puedan generar valor en el largo plazo, empresas con un bajo nivel de deuda, empresas que tengan proyección hacia el futuro. Entonces, sí, siempre va a haber oportunidades, siempre y cuando ser muy cautelosos y siendo selectivos en los instrumentos que quieren invertir. No, ahora es FOMO, estamos en una etapa de FOMO. ¿Qué es el FOMO? Pues el miedo a perderse las ganancias, y vemos, no sé si ustedes han visto en redes sociales, que las personas sin conocimiento, está ávida de invertir en criptomonedas, saber que ya no está el Dogecoin, el Bitcoin, que ya estoy buscando otra, sin conocimiento, y que me dijo el primo de mi amigo. Y cuando vemos ya influencers que no tienen una formación económica, financiera, están recomendando activos. Históricamente hemos visto que esos escenarios se dieron en 1929, cuando un corredor de bolsa decía que
él se dio cuenta que estaba mal cuando el bolero le estaba recomendando acciones. Pasó en las .com una euforia ahí por las acciones tecnológicas. Y ahora con criptos y las famosas meme stocks y demás, ¿no? Fíjate que ese es un tema bien, bien interesante, Humberto, y yo creo que ese nos da para hacer un podcast totalmente de, oye, ¿sigo al influencer o no? Y como tú bien dices, espérate, ya cuando eso lo empezamos a ver, quiere decir que ahí hay algo que tenemos que poner un poquito el freno, ¿no? Y decir, a ver, espérate, ya cuando eso está sucediendo, sin lugar a dudas, nos está dando una señal de algo que sucede en los mercados, y creo que es muy buen punto. Me gustaría ir cerrando, Humberto, con lo siguiente. Históricamente hemos visto una correlación entre el mercado de valores en Estados Unidos y el tipo de cambio. Casi siempre cuando el mercado de valores va a la baja, pues sabemos que el tipo de cambio va al alza, y es una correlación históricamente muy estudiada. Pero estamos viendo que en este momento, yo por eso menciono que es una excepción a la regla. Vemos justo que en este momento, y con estas caídas que ha tenido, bueno, depende en cuándo nos estén escuchando, pero estamos hablando de mayo para atrás, en las últimas semanas que ha habido ahí unas bajas, unas correcciones en el mercado de valores en Estados Unidos, vemos que el tipo de cambio, por varios factores que ahorita no nos meteremos a explicar, ha estado al contrario, ¿no? Entonces yo creo que eso sí deberíamos de tomar en cuenta, porque históricamente no siempre sucede, y tenerlo ahí como una nota al pie de decir, oye, pues es que históricamente si hay caídas, pues sabemos que el tipo de cambio se dispara, y ahorita no ha sido el caso, no, al contrario, creo que estamos en un buen momento de entrada. Como tú bien dices, siempre hay oportunidades, pero por supuesto siempre pues acérquense a profesionales, por supuesto, para que puedan tomar la mejor decisión, ya saben, dependiendo horizonte de inversión y demás cosas que hemos hablado aquí. Así es, sí, digo, son factores coyunturales que se dan muy rara vez. Sí. En el caso de México, si bien sí hemos, de hecho, incluso una exalumna mía me hizo una pregunta, está haciendo una tesis sobre esta relación que tú estás mencionando, y sí tiene una correlación fuerte, correlación de la bajada de la bolsa y la subida del tipo. Sí se da, pero en el caso de México también hay momentos donde son factores internos los que mueven a la moneda. Entonces, cuando hay un factor de política interna, política económica o macro en México muy relevante, sí te va a cambiar, y no importa si subió bajo la bolsa en Estados Unidos. Que sí hubo un ajuste, sí ha habido ajustes, pocos ajustes en Estados Unidos en las últimas semanas, caídas muy leves, pero en el momento que se dé un ajuste, una corrección fuerte, y que el índice de volatilidad nuevamente dé un fuerte impulso, definitivamente sí vamos a ver una subida en el tipo de cambio. Entonces, son esporádicos esos escenarios, pero la correlación se mantiene y seguirá siempre. Mi estimado Humberto, muchas gracias por estar acá. Se nos acaba el tiempo, porque si no ya nos conozco, nos podríamos seguir aquí otras horas. Pero te agradecemos muchísimo, de verdad, de estar nuevamente, que ya es un invitado regular, mi estimado Humberto. Sin lugar a dudas, pues ya escucharon la opinión de un experto, economista en jefe para Rankia. Te agradecemos muchísimo. ¿Dónde los podemos seguir? ¿Dónde te podemos encontrar, Humberto? Bueno, nos pueden seguir en www.rankia.mx, en las redes sociales de Rankia México, en Facebook, ahora en Instagram también, en Twitter Rankia México, @Rankia México, y bueno, ahí pueden estar siguiéndonos en las redes sociales, escribiendo en los foros, y estando al pendiente de todas las actividades que tenemos, webinars, formación bursátil, y en todos los artículos de contenido que escribimos sobre inversiones, bolsa, economía, y bueno, ya saben que siempre estamos a disposición de ustedes. Muchas gracias, Humberto. Ha sido todo un gusto que nos acompañaras el día de hoy. Gracias, Ricardo. Muchas gracias, Brenda. Recuerden que nos pueden encontrar a nosotros como Network MX, o nos pueden buscar en internet como azorfinanciero.com.mx, o nos pueden buscar como El Dinero No Viene con Instrucciones. Muchas gracias, Brenda, Humberto, y hasta la próxima.